muy resumida el por qué les había pedido en el transcurso de la mañana plan global o guías académicas de la práctica integral. En segundo lugar, vamos a hacer un poco de estadística, viendo que ustedes puedan tener los conocimientos y las habilidades básicas para poder procesar datos, ya sea en el Excel o también en el SPSS. Ya, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a revisar las primeras aproximaciones de sus trabajos que han venido elaborando. A ver, les voy a comentar algunas anécdotas que me han sucedido y que probablemente a ustedes les sirvan para orientar su futuro profesional. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos el tema de paradigmas, había hablado de un filósofo francés que decía que en las cosas simples está lo importante, ¿no? Y alguien también decía de que si sueñas, vas a avanzar. Si no sueñas, te vas a estancar. Y ya. Y eso es lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años. Y prácticamente lo que habíamos soñado se convierte en realidad. Por decirles, hace muchos años yo fui al norte de Potosí a hacer un trabajo de consultoría para ver eh, cómo podíamos ayudar a esas comunidades a generar algún proyecto que les pueda beneficiar con algún ingreso económico, hablando de proyectos. Entonces llego a Potosí y prácticamente pues no había nada, no había forma de generar proyectos de tipo cultivo, crianza de animales, nada, ¿no? Y lo único que habían eran tierra y piedras. Entonces ahí yo les decía a la comunidad, ¿qué van a poder producir aquí? Aquí no hay nada. Lo único que hay es piedras, tendrán que producir piedras. Y resulta que yo no lo había dicho en serio, ¿no? Lo había dicho en un tono burlón, a un tono, digamos, de inseguridad. Pero resulta que ellos me lo habían tomado muy en serio, la comunidad. ¿Y qué ha sucedido? Se han puesto a producir piedras. O sea, la piedra era de tan buena calidad que se han puesto a cortar las piedras y no sé si ustedes han visto que ahora hay muchos lugares donde cortan piedritas, ¿no ve? Y que con eso fosan las fachadas de las casas. Esas piedras provienen de ahí y se ha hecho un gran negocio. Entonces, miren, a veces los sueños, a veces las ideas que parecen ser no tener una lógica, no ser serias o parecen ser descabelladas, como dice alguien, no son tan así. Entonces, de ahí había aprendido de que a veces es necesario soñar. Lo mismo pasó con la virtualidad. Hace 15 años, más o menos, 17 años, el 2005, yo había empezado con la virtualidad en la carrera, utilizando la primera plataforma que sus compañeros han utilizado, los antiguos, ¿no? El Claroline. Y todos me decían, no, estás loco, eso nunca van a utilizar, pierdes tu tiempo. Después hemos cambiado al Moodle y ahora vean ustedes, todo el mundo usa plataformas, ¿no? Entonces una obligación, necesidad hoy en día utilizar plataformas. Entonces lo que yo había soñado hace 15 años hoy es una realidad. Todo el mundo está obligado a utilizar plataformas. La pandemia ha venido y todo el mundo, y se va a quedar. Las plataformas ahora se quedan. Los cursos van a ser, la mayoría van a ser o virtuales o semipresenciales. Lo mismo sucedió cuando hace muchos años yo había dicho, cuando los estudiantes tengan que dar examen de grado, los docentes deberíamos hacerles un reforzamiento de todo lo avanzado en la carrera para que ellos puedan recordar. Nadie me ha hecho caso. Yo solito daba clases de mis materias a los que estaban egresando, les daba clases, les recordaba los contenidos y nadie más lo hacía. Hoy en día creo que ya han tomado conciencia muchos docentes y toda la carrera y cuando ustedes estén por egresar,
de forma no tan bien organizada, lo puedo decir así, es que les van a hacer un refrescamiento, un reforzamiento de todo lo avanzado en la carrera. Entonces se van dando, se van haciendo realidad algunas ideas, aunque con el tiempo. Ahora, aquí va a llegar. En los hospitales donde he estado de director, donde he estado de autoridad, he visto grandes problemas con las licenciadas o las futuras licenciadas en nutrición. ¿Qué sucede con las licenciadas que van a los servicios, a los establecimientos, a hacer su práctica integral? Los veo cargando alimentos, los veo llevando casitos de comida, los veo algunos cocinando, prácticamente los veo haciendo o estando en el servicio de alimentación. No los veo en las visitas médicas. En las visitas médicas que se instalan todos los días a las 8 de la mañana, más menos minutos, están los de medicina, están de enfermería, están los médicos, están los internos, están los residentes discutiendo, analizando la situación clínica del paciente, pero no veo estudiantes de nutrición. Los estudiantes de nutrición en el servicio de alimentación. No, ahí están los estudiantes. Y los he visto, los he ido a buscar en el hospital Cochabamba cuando estuve de director hasta hace poco. Iba a las salas, visita médica, estudiantes de nutrición no había. ¿Dónde están? Sabía que estaban en el servicio de y ahí están. Pero ¿por qué no van ahí? Es que nos hacen preguntas y no podemos responder. ¿No? Y después fui indagando, ¿no? Con los estudiantes, ¿y cómo es? ¿Cómo te sientes aquí? Sí, pero venimos, hacemos, nos tratan mal, a veces nos dicen que hagamos cosas y por no estar sin hacer nada es que hacemos otras cosas. Yo me pregunto, ¿acaso el estudiante que está estudiando para licenciatura ha estudiado para estar llevando el caso de comida? ¿Ha estudiado para estar pelando papas? Hoy en día me encontré casualmente con varios estudiantes que ya habían egresado, unos y otros todavía, y los llamé a mi oficina y les digo, a ver, cuéntenme cómo ha sido su experiencia en la práctica integral 1. Y uno de ellos que ha egresado me dice, a ver, realmente ha sido muy triste para mí. ¿Por qué? Y me dice, yo llegué al hospital Salomón Klein, no estaba el nutricionista que debería hacerse cargo de nosotros, pero había dejado un encargo, que si nosotros nos íbamos a presentar al hospital, vayamos y nos presentemos a la cocinera, miren, que nos presentemos a la cocinera y que la cocinera nos iba a dar alguna tarea para hacer. ¿Y qué pasó? Fuimos al hospital, evidentemente no estaba el nutricionista, nos dijeron que nos iríamos a presentar a la cocinera, nos presentamos a la cocinera y la cocinera nos dio la tarea de pelar papa. ¿Y has pelado papa? Sí, pues no había otra para quedar bien. Entonces, imagínense semejante situación. Estudiar 5 años para ir a pelar papas. No estoy de acuerdo yo. Después, ¿qué pasó? Bueno, pues después nos trataban como ayudantes de la cocina. Nos llevaban a servir café, llevábamos el casito de comida. Después en una ocasión me dicen, ¿no? Era Día del Niño. Entonces nos dijeron que hagamos torta. Hemos hecho torta y la torta no salió bien, hemos hecho quemar y no se han ceñido. Yo les digo, ¿pero quién les ha dicho que ustedes hagan tortas ahí? ¿Se estudia 5 años para hacer tortas? ¿Por qué no han reclamado? No, es que no nos hacen caso y demás cosas, ¿no ve? Y demás. Entonces es una pena lo que va sucediendo en los establecimientos de salud con los estudiantes que van a hacer práctica integral y aparentemente nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie hace nada, nadie reclama y el estudiante está así. Y otra cosa que también he notado es de que hay bastantes deficiencias, dificultades en cuanto a la parte clínica. No hay clínica en la carrera. Entonces yo preguntaba a varios estudiantes, ¿cómo te ha ido con tu primer paciente? Y me dicen, doctor, honestamente le digo, no sabía qué hacer.
No sabía qué preguntarle, cómo preguntarle, no sabía dónde anotar y me limité a preguntarle datos así fríamente y tomar peso y la talla. ¿Y sabes tomar bien el peso y la talla? No, porque el tema de antropometría es un temita que va por ahí y no somos expertos en hacer antropometría. Entonces, esas son las situaciones que yo había identificado hace mucho tiempo y ahora hay una forma de ir corrigiendo paulatinamente. Ah, y aparte, también les he debido comentar a ustedes, las capacidades, las habilidades que ustedes tienen en anatomía, en fisiología, en fisiopatía, en semiotecnia, son pues muy básicas. No veo en ustedes una capacidad como para hacer clínica. Y seguro que la mayoría quiere hacer clínica. Estoy seguro que la mayoría quiere atender pacientes. Pero ¿qué herramientas tienes para hacer clínica? Si la base de la clínica es anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología, semiotecnia, y esas materias ustedes creo que la llevan. Semiología no existe, semiotecnia tampoco, relación médico-paciente tampoco. Hay algo de anatomía y creo que la anatomía está centrada más en el aparato gastrointestinal. Claro, esa es la visión fragmentaria de la realidad, ¿no ve? Entonces, ¿qué estoy pretendiendo? A eso iba la documentación. Estamos pensando conjuntamente con el Departamento de Habilidades de la Facultad de Medicina integrar ya paulatinamente algunas materias de la carrera de nutrición con las de medicina. Seguramente a los que no les gusta estudiar no les va a gustar la idea, va a decir más estudio, pero creo que queremos mejorar, ¿no? Y la primera alternativa va a ser integrar un poco la materia de práctica integral con habilidades de la Facultad de Medicina. Básicamente, ¿qué pretendo con esto? Una primera etapa, que el estudiante, antes de ir o en el transcurso, en las primeras semanas de su práctica integral, pase clases y ya en el Departamento de Habilidades de la Facultad de Medicina. Clases teóricas, prácticas, etcétera, que tendrían que servir para fortalecer las capacidades y competencias del estudiante. Ejemplo, ¿en qué? En bioseguridad. Los estudiantes, muchos, no saben colocarse un barbijo, no saben colocarse un traje hazmat, no saben colocarse guantes, no saben colocarse una bata, no saben lavarse las manos. Eso primero. Lo segundo, tomar signos vitales. Es necesario que el estudiante profesional de todas las áreas sepa por lo menos tomar la presión arterial, sepa tomar la temperatura, sepa tomar, cuantificar, medir, contar lo que se llama la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Eso también es una de las posibilidades que estoy planteando. Lo tercero, hacer una entrevista clínica. ¿Cómo se hace una anamnesis? ¿Cómo se registra lo que identificas en la anamnesis en el expediente clínico? ¿Cómo haces un examen físico general? ¿No? Porque el examen físico se hace pues prácticamente desde que el paciente ingresa al consultorio. Y ya. Entonces voy a identificar algunas necesidades y espero que, que en la siguiente dotación, los que entren en la siguiente dotación, creo que empieza en agosto, parece, o julio, ya tengamos que implementar esta situación, cosa que los estudiantes tengan las herramientas, las competencias, las capacidades necesarias como para que les vaya bien, como se dice, en su práctica institucional. Porque sé que hay dificultades. Sí, sé que hay dificultades, yo los he visto en los hospitales, he oído de sus compañeros, he oído de los mismos colegas de los hospitales que hay deficiencias que se pueden mejorar y nosotros queremos, bueno, al menos yo quiero mejorar, ¿ya? Y para los que ya han egresado con o sin dificultades, les vamos a hacer también cursos de posgrado, ¿no? Estamos empezando haciendo diplomados en algunas ramas de la nutrición, sobre todo la nutrición clínica. La nutrición clínica la veo con muchas dificultades en el sentido de que no se habla de semiología, semiotecnia, propedéutica, etcétera, etcétera.
Y para ello tengo que tener información. Entonces, les he abierto en el foro, hay en el foro una tarea que tiene 3 preguntas y ya está abierto. Primero, como ustedes ya están en la práctica institucional, quiero que hagan conocer, me hagan conocer a mí especialmente, yo necesito esa información, qué dificultades relacionadas con su aprendizaje ustedes han percibido en el transcurso de estos meses que han estado haciendo la práctica. Han tenido dificultades en términos de conocimientos, en términos de habilidades, destrezas, actitudes, relaciones interpersonales, no sé qué. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va relacionada a qué se debe esas dificultades que ustedes han identificado. Por ejemplo, no sabes llenar un expediente clínico. ¿A qué se debe eso? ¿No te han enseñado? ¿Es que no has aprendido? ¿Has faltado esa clase? ¿No es importante? No sé. Y finalmente, una tercera pregunta va en el sentido de recoger información que sugieren ustedes. ¿Se les debería entrenar en el llenado de las historias clínicas? ¿Se les debería entrenar en hacer un examen físico general al paciente? ¿Se les debería entrenar más en hacer antropometría? ¿Se les debería entrenar en relación personal de salud paciente? No sé, seguramente ustedes dirán, no, no necesitamos nada, somos expertos porque nuestros docentes son expertos, nos han enseñado, somos muy buenos estudiantes, vamos a ser buenos, pero no necesitamos nada, tal vez alguien va a decir eso. Está bien, tiene derecho a pensar como quiere, ¿no? Lo único que quiero es ayudar, porque esto ya se viene trasladando, esto ya se viene arrastrando, creo que desde hace 10 años o más, pero nadie hace nada. Ahora que yo puedo hacerlo, quiero hacerlo y necesito que ustedes me hagan conocer esas necesidades, esas dificultades, esos problemas que tienen. Y más tarde les voy a mandar un cuestionario por los formularios de Google que ya dominan ustedes muy bien y quiero que me los respondan también, no les va a demorar más de 3 a 5 minutos para que yo pueda presentar esto a la decanatura. El decano tiene toda la voluntad de apoyar en esto y podamos iniciar esa transformación, ese mejoramiento de la carrera. Y quién sabe, en algún momento puede demorar esto, integrar las 3 carreras, ¿no? Como alguna vez ya había planteado. A mí me interesaría, por ejemplo, que los estudiantes de medicina, de nutrición y de fisioterapia lleven juntos anatomía. O sea, que el dominio de la anatomía sea igual en el de medicina, en el de fisioterapia y en el de nutrición. Que el dominio de la fisiología, lo mismo. Que el dominio de la fisiopatología, lo mismo. Que el dominio de la semiología, lo mismo. Que el dominio de la farmacología, lo mismo. Para que no tengamos estudiantes de primera, de segunda ni de tercera. Para que ya no les sigan llamando cocineras, ¿no? Porque todo parece ser comida. He pedido un proyecto a la casera para que me haga de esto y me ha traído un proyecto de alimentación. No es alimentación la casera, no es comida. Y es por eso será que cuando van a los hospitales les hacen hacer tortas, les hacen hacer café. Su examen de uno de los estudiantes me decía era preparar no sé qué cosa y he tenido que defender. A ver, preparar una comida, tu examen de un nutricionista, imagínense dónde estamos. Estamos llevando a la casera a la cocina. Esa es la idea. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Todos están conformes con la casera. Doctor, buenas noches. A ver, Georgina primero y luego Brenda. Sí, hubiera sido lindo que antes se pueda hacer algo de esto, doctor, porque realmente se necesita mucho. Lamentablemente, en mi caso, la parte de antropometría y otras cosas no se pudieron realizar porque, bueno, justo caímos con la pandemia, pero es muy necesario y muchos no sabemos. Entonces, la idea que usted está proponiendo es excelente y ojalá que podamos también nosotros, que ya estamos terminando la práctica, de alguna manera a tomarla más adelante. No sé cómo será su materia, o sea, va a ser una materia, cómo va a ser, pero de qué es necesario, sí es necesario, doctor. Tenemos muchas falencias y bueno, el trato en las clínicas, hospitales, tampoco no ha sido muy bueno que se diga, ¿no? Al final somos estudiantes que estamos aprendiendo, pero ha habido algunos tratos un poco malos y también nos falta, aparte de todo eso, aprender
de muchas cosas más, lo de los casos clínicos y todo eso yo no sabía, por ejemplo, cómo hacer, ¿no? Y entre otras cosas. Eso, doctor, solo era ese comentario. A ver, dos cositas. Primero, bueno, ustedes ya están acabando la práctica integral. Esto también lo vamos a hacer para la práctica integral 2. Entonces, cuando ustedes lleguen a la práctica integral 2, lo vamos a hacer igual. ¿Ya? Y seguramente hasta ahí ya vamos a tener más datos. El modelo que queremos implementar tal vez ya va a estar más fortalecido, más consolidado y van a poder ustedes participar también antes de hacer la segunda práctica integral 2. Con mayor profundidad también se va a hacer esto. Y lo segundo, lo que has contado, tal vez con más detalle lo puedes desarrollar en el foro. El foro está abierto por si acaso. ¿Ya? A ver, Brenda, gracias. ¿Qué dices? Sí, doctor, a mí también me parece muy importante todo lo que nos dijo porque, como mi compañera ya mencionó, tenemos demasiadas falencias. Y tiene razón, nosotros no entramos a las visitas médicas con los internos y con los doctores. Y eso me parece una parte muy importante para conocer el diagnóstico del paciente. Claro, muy importante, pero para conocer el diagnóstico del paciente necesitas tener bases. No es suficiente ir y escuchar, tienes que saber su anatomía, su fisiología, su fisiopatología, la clínica. Y estoy seguro que después vas a poder estar en una visita, vas a poder discutir, vas a poder aportar, vas a poder argumentar una terapia nutricional para ese paciente, pero mientras tanto es un tanto más difícil, ¿no? Y eso es lo que está faltando. Está faltando integrar medicina con nutrición. Y fisioterapia también que va a entrar en este proceso. ¿Alguien más quiere decir algo? No te olvides de escribir también en el foro. Está bien, ¿Alguien doctor. más? Doctor, y una preguntita. Todo este proyecto ya se va a iniciar entonces el semestre que viene, ¿no ve? Estamos en ese trabajo. Estamos en ese trabajo. Yo ya hice. Porque yo comentarle que por el momento no estoy en práctica integral, así que sería bien, o sea, ya entrar el semestre que viene si me toca, ¿verdad? Práctica integral y ya Sí, lo sería más bonito. probable es que sí, porque mañana tengo reunión de todo el equipo directivo de la facultad, todos los jefes, los directores de toda la facultad. Va a estar también la directora de carrera y ahí yo voy a proponer, ¿no? Voy a proponer y estoy seguro que el decano lo va a recibir con mucho agrado, porque eso es lo que le interesa, ¿no? No hay ya carreras de primera, de segunda ni de tercera. Todas las carreras son iguales y todas van a ser tratadas, van a ser manejadas como corresponde, ¿no? Eso es lo que se quiere. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Todos felices con la carrera. Buenas noches, doctor. Tal vez yo tengo algo Tu que música, agregar. bájalo, pero. Son mis vecinos, no soy yo, doctor, va a disculpar. Eh, bueno, con respecto a lo que ha estado diciendo, para mí realmente es algo genial, estupendo y le agradezco, ¿no? De antemano. Tal vez esto nos va a servir a nosotros en práctica integral 2 recién, ¿no? Y nos hubiera gustado que esto suceda en estos momentos, ¿no? Porque hemos tenido falencias, ¿no? En ese ámbito. Y bueno, tal vez yo una observación que tuve, muy aparte de no estar presentes en las visitas médicas, que no nos tomen en cuenta, ¿no? Al momento de realizar la dieta que le dan al paciente, ¿no? En realidad ellos son los que dan la dieta, ¿no? Los médicos, o bueno, el especialista que está a cargo del paciente. Y nosotros solo tenemos que acatar y ahí yo observé, ¿no? 5 años para obedecer al doctor, así, ¿no? sin desmerecer, ¿no? Todo el trabajo que tiene el médico, todos los estudios que tiene. Pero nosotros estudiamos para eso, o sea, sabemos la acción que realiza cada alimento en el organismo del paciente con respecto a su patología y que no nos tomen en cuenta para nosotros describir, ¿no? La dieta del paciente. A mí la verdad me ha frustrado ver eso en este tiempo.
bueno, en esta práctica que hemos realizado, ¿no? Y nuevamente le agradezco, doctor, y me gustaría mucho que esto sí se dé y que ahora trabajemos de una manera que seamos un equipo en salud multidisciplinario, ¿no? Trabajemos en conjunto para el bien de la salud del paciente, no los médicos por su lado, las nutricionistas por su lado y las enfermeras por su lado, no, todos un equipo por el bien del paciente, ¿no? Eso es lo que me gustaría que hagamos. Gracias, doctor. Está muy bien, está muy bien. Ustedes deben integrarse a los equipos inter o transdisciplinarios. Desde el rol, no estoy diciendo que ustedes hagan el rol de médico, el médico tiene su rol, la nutricionista tiene su rol, cada cual desde su rol enfocado a la hora de la salud del paciente, nada más, eso es lo que sé. Y seguramente como no participan ustedes en las visitas, ni las licenciadas a veces que están ahí, es por eso que el médico toma la tarea. ¿De qué? De prescribir, porque prácticamente el médico agarra y en la mañana va y él es el que escribe dieta, y lo único que hace la licenciada es, se ejecuta esa orden. Entonces, ¿para qué está la licenciada? Sí, lo único que hace es que ejecuta y verifica que se cumple esa orden. Pero si la licenciada en nutrición hace ciencia, la nutrición es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia y esa ciencia no se está aplicando porque se está centrando más en alimentación, en comida. Por eso será que vemos pues ahí a los estudiantes todavía haciendo prácticas de comida, preparando alimentos. No sé si seguirá, pero hace tiempo yo veía ahí en las vitrinas práctica no sé qué. Los alumnos deberían traer cebolla, papa, leche y no sé qué. Yo digo, ¿para eso estás estudiando? ¿Cómo te van a pedir cebolla, papa para hacer una práctica? Y eso está pasando. ¿No? Y eso está pasando. Ahí creo que es el momento de revertir todo eso. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, doctor, buenas Buenas noches. noches, doctor. Ya, a ver, Rebeca Salazar y luego Daniela. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, yo, doctor, también, al igual que mis compañeros, pues decirle que usted tiene mucha razón y que ojalá sea como usted dice, porque personalmente en el hospital que yo he estado, sí, también he sentido mucha frustración de haber estudiado tal vez, porque la licenciada con quien estábamos casi nunca le entraba con nosotros a las visitas médicas, nunca entraba. Yo sí trataba de entrar cuando me tocó área clínica, pero a veces la doctora de pediatría, digamos, cuando hacía visitas médicas, no nos dejaba entrar más que a sus internos de ella y no quería que entremos. Y cuando los doctores igual hacían visita médica abajo, sí yo veía que ellos daban la dieta, todo, y casi no nos tomaban en cuenta nada. Y sí, los internos sí nos veían como prácticamente, como se dice, como cocineros, porque cuando estás en área de administración, y yo mismo he visto que los de práctica 2 en área de administración están ahí cocinando, ayudando a pelar papa, a las de la cocina. Yo personalmente nunca he pelado la papa, nunca he hecho nada en esa área por el tema de que yo también digo, no somos cocineros, somos más que eso, ¿no? Y sí he visto eso, que los de práctica 2 cuando están en práctica en área de administración, están cocinando, están pelando, y usted tiene mucha razón, doctor, en todo lo que dice, pues que no somos cocineros, somos mucho más que eso, y aportar también, ¿no? Ya, ¿en qué hospital has estado rotando? En el Andrés Cusheri, doctor, por Colcapiro. Ah, Andrés Cusheri, sí, conozco. ¿Quién está de director ahí? Es una mujer, doctor, solamente que no me acuerdo, creo que se llama Catherine, algo así, no me acuerdo mucho su nombre, doctor, solamente me acuerdo el nombre de la licenciada con quien estábamos. Ya, listo. Tú has visto, entonces, no es mentira lo que digo. Sí, Los sí, estudiantes doctor. van a pelar papas.
Sí, Ah, doctora, ha sido muy frustrante, la verdad, y ojalá pues se cumpla y se haga lo que usted dice, tiene mucha razón y pues lo apoyamos y yo pienso todos mis compañeros que ojalá se haga para práctica 2 se pueda mejorar y pues que no nos vean como cocineros, los internos nos ven como cocineros, a mí me estaban diciéndome, hacémelo postre, o sea, no es por mala, ¿no? Pero eh, así yo he sufrido así, doctor, y así es frustrante. grave, ¿no? Que tu mismo compañero del área te diga, házmelo un postre. Lo que está pasando es que los estudiantes de medicina no están reconociendo siquiera cuál es el rol de la licenciada en nutrición. Lo mismo me comentaban algunos estudiantes ahí en el hospital Cochabamba, que los internos de medicina les trataban de forma despectiva, que les decían, ¿y ustedes qué cosa estudian? ¿Acaso se necesita estudiar para cocinar? ¿Y eso era por qué? Porque no se habían mostrado como licenciadas en nutrición con conocimiento científico de lo que es la ciencia de la nutrición. ¿Por qué? Porque los docentes seguramente o no sé quiénes les han encomendado tareas que no son de una licenciada y por eso los de medicina andan con esa duda, ¿no? Me decían, doctor, así nos tratan, nos miran con desprecio, nos dicen, ¿acaso se necesita estudiar para cocinar? Así está la cosa. ¿Quién estaba con la palabra? Yo, doctor, buenas noches. Sí, Daniel, Eh, Igual adelante. quería aportar yo con eso, porque, por ejemplo, en las guías educativas que nos han dado de administración a nosotras, nos piden que realicemos ahí recetas estandarizadas y nosotros tenemos que preparar en el centro las recetas y darles a los pacientes, como si nosotros fuésemos, no sé, los cocineros y llevarles la receta, o sea, el postre o lo que hayamos preparado a los pacientes. Y pienso que desde la carrera eso va, ¿no? No solo del centro. Por ejemplo, por eso, como le indiqué, en nuestra guía hay un punto donde dice preparar recetas estandarizadas. Está bien que nos pidan que hagamos una receta, o sea, que estandaricemos una receta, pero desde los docentes de la carrera, o sea, desde la práctica, ¿no ve? Nos piden que hagamos, que apliquemos esa receta y es como si nos estuviesen diciendo, o sea, obligando prácticamente a preparar un postre o alguna receta. Sí, lo que dices corrobora lo que ya habíamos estado planteando, ¿no? De que la carrera está centrada en alimentación. Por si acaso va a haber un periodo, vamos a iniciar ya nomás y tenemos que acabar hasta diciembre, tenemos que hacer una autoevaluación de toda la carrera. Hay que evaluar la malla curricular, hay que ver si las materias necesitan fortalecerse, otras necesitarán disminuirse en horas, otras necesitarán fusionarse, necesitarán crearse tal vez nuevas materias, pero eso no va a suceder mientras usted... Porque para los docentes y que ya hicieron llegar un informe, todo está bien, no hay nada que cambiar, todo está bonito en la carrera, pero yo no los creo. ¿Por qué? Porque seguramente, como siempre sucede, viene la docente, viene el docente, habla fuerte, el estudiante le tiene miedo y dice ya todo está ok, nada debe cambiarse y así llega el informe. Entonces yo les recomiendo que en los siguientes meses yo mismo les voy a convocar, yo voy a convocar a todos los estudiantes de la carrera y les voy a hacer una presentación sobre lo que es la gestión de calidad, la mejora continua de la calidad, la autoevaluación orientada a la acreditación. Acreditación en el sentido que cuando ustedes egresen de acá, si se acredita la carrera, si quieren ir a la Argentina, en menos de una semana su título va a estar validado y van a poder trabajar. Lo mismo será con el Brasil, porque lo que se pretende es acreditar la carrera con todo lo que son los países del Mercosur. Y la acreditación, aunque no parezca muy importante, es muy útil. Si quieres ir a la Argentina a hacer un posgrado, tienes que hacer unos trámites que te demoran meses, incluso años. Y a veces ni te aceptan. ¿Por qué? Porque la carrera no está acreditada. Lo mismo si quieres ir al Brasil, lo mismo que si quieres ir al Perú, etc. Pero si la carrera acredita, ese es mi plan. En menos de una semana, tu título ya está validado y puedes trabajar y puedes hacer un posgrado en Argentina, por ejemplo.
o en el Brasil o en otros países que son del Mercosur. Esa es la idea. Entonces, yo les voy a convocar a toda la carrera, voy a dar una charla y espero que ahí puedan participar todos ustedes, porque de ustedes depende que la carrera avance, porque los docentes muy difícilmente van a querer salir de su zona de confort, porque ya están conformes con su materia, creen que su materia es la mejor, creen que su materia es la más importante, creen que su materia es perfecta y no la van a querer modificar. Entonces el estudiante es el que tiene que hacer ahí fuerza y tiene que decir, esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar porque no está bien. Y ahorita ustedes me están confirmando que esta dotación no está bien. Yo he leído esas cartillas, yo ya había leído antes, y son pues acciones muy generales, no se sabe cómo se va a hacer, e incluso imposibles de cumplir. No, te dicen que utilizando los sistemas informáticos del establecimiento tengas que sacar prevalencias y no sé qué. ¿Acaso te van a dar el sistema informático del establecimiento? No te van a dar. Parecería que no se ha considerado que hay procedimientos, hay procesos que seguir, hay trabas, hay obstáculos, hay barreras administrativas en los hospitales que no te van a permitir lograr desarrollar todas esas acciones que sean previstas. Entonces hay necesidad de repensar, de replantear muchas cosas, pero eso necesita, vuelvo a recalcar, la participación de ustedes, porque si no van a decir, el doctor Ventura no quiere a las nutricionistas, por eso quiere cambiar eso. El doctor Ventura nomás quiere hacer eso. Son sus ideas locas del doctor Ventura, muy soñadores el doctor. Eso van a decir, y no es así. Es la realidad, y yo les hablo de la realidad de los hospitales, porque yo conozco los hospitales. He trabajado en muchos hospitales. No soy docente de pizarra nomás, yo soy docente de la experiencia, de la práctica. Y con eso es lo que yo sustento lo que les digo, ¿no? Porque yo he visto, he vivido, he hablado con los compañeros, les he preguntado, ellos me han comentado, y de ahí viene lo que les planteo como una preocupación. ¿Alguien más? Para cesar esto, una intervención más si es que hay. Doctor. Adelante. Bueno, yo estaba estudiando antes nutrición, o sea, las materias que antes nos daban, y decidí cambiarme a medicina. Claro que yo igual sigo con nutrición, voy avanzando yo de a poco, pero sí me he dado cuenta que gracias a medicina, a muchas materias como fisiología, por ejemplo, he aprendido o me he dado cuenta de muchas cosas, de algunas enfermedades como por ejemplo la hipertensión, cosas que a veces nos dicen, ya para la hipertensión tienes que tomar o tienes que bajar la sal, pero ¿por qué? Y todo eso lo he aprendido más en medicina que en nutrición, y creo que sí se necesita esas materias. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí quiero que ustedes diferencien dos cosas, el licenciado y el técnico. El técnico es el que hace las cosas porque le han dicho. Póngale este medicamento, ya, bájele esto, ya, ese es el técnico. La licenciada es alguien que conoce los mecanismos, las explicaciones, los porqués, como decía su compañera, de esa acción. ¿Por qué le vas a bajar la sal? ¿Cuál es el mecanismo de esta acción que va a llevar a que ese paciente tenga o la presión arterial de ese paciente baje? Y esas cosas son las que muchas veces son importantes para un debate, son importantes para una discusión, son importantes para una argumentación. Y eso es lo que se hace en la visita médica, ¿no? Y acuérdense también algo que siempre repito, en salud nos respetamos nosotros en función a cuánto sabemos. ¿A quién respetamos en salud? Al que sabe más. El que sabe más es súper respetado. Y se ha hecho una especialidad más en un país de esos famosos, en una buena universidad, su especialidad larga, muy respetado. Pero al que no sabe, no lo respetan. Se van a dar cuenta de eso. Salud es como una estructura militar. Mientras más años estudies, más respetado. Menos años y menos conocimiento, menos respetado. Se han debido dar cuenta ustedes en los residentes. El R3 al R2
lo maneja como si fuera su hijo, su chico de mandatos, el R2 al R1, el R1 al interno, el interno con el que puede, ¿no ve? El especialista al general y el subespecialista al especialista. Entonces, esa es la estructura que existe en salud y por eso será de que muchas veces no nos tratan como queremos, ¿no ve? Pero salud es así, te tratan, te respetan de acuerdo al conocimiento que demuestras y de acuerdo a los años de estudio que has tenido. Así funciona salud, lamentablemente. Y hay investigaciones, ¿no?, que dicen eso. Minsberg hablaba de eso, ¿no? Estructuras militares en los hospitales. Y hay eso. Bueno, no hay más intervenciones, pasaremos a lo que nos toca hacer. ¿Cómo les ha ido con su trabajo? ¿Han logrado procesar sus datos? Sí, doctora, mi grupo y yo hemos hecho, pero queremos hacer una comparación eh, con, con algunos variables cuantitativos, como por ejemplo talla, no, el sexo por ejemplo, de nosotros nuestro tema es con actividad física, el sexo, con la actividad física queremos hacerle una relación si los hombres hacen más actividad física o si las mujeres hacen más actividad física, pero no hemos sabido cómo hacerlo eso en el SPSS. Ya. Relación, Sí. relación entre varios. Vamos a ver eso. ¿Alguna otra dificultad que han tenido los demás grupos? Bien. Doctor, A ver, adelante. perdón, la misma dificultad, solamente que no hemos podido cambiar los datos de, ¿cómo se llama? De nominal a escala. Lo queríamos cambiar y se borraba todos los datos. En el SPSC. Sí. Ya. Nos vas a explicar en qué partecita está la dificultad. ¿Alguna otra dificultad? Ya. De forma general les voy a hacer una explicación rapidita a todos ustedes para que puedan procesar sus datos, los que aún están en ese camino, o puedan mejorar los que ya lo tienen. Partiremos del Excel. Ustedes tienen una base de datos que lo han bajado de los formularios del Google a Excel y luego Excel vamos a llevar al SPSS. Entonces veremos qué podemos hacer en el Excel. Aquí tengo una base de datos de la diabetes. Es una base de datos que está codificada. Ya, porque muchas veces codificamos, ¿no? Acá tengo la variable sexo, la variable edad, la variable nivel educativo está codificado, estado civil también está codificado, peso, talla, nivel de glucosa y antecedentes familiares de diabetes. ¿Sí? Son 304 datos, creo. Es una investigación que se hizo hace varios años. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo hacer varias cosas. Si no quiero entrar al SPS, por ejemplo, quiero saber cuántas personas son de sexo masculino y cuántas personas son de sexo femenino. ¿Cómo harían? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo haría en el Excel? A ver, vamos a hacer tabla de distribución de frecuencia, solamente datos. Hay una forma bien sencillita. Ustedes se van, lo colocan en el cursor donde quieran, insertar tabla dinámica. Tabla dinámica te pide acá los datos. La tabla o rango. Seleccionas todos estos datos. Y ya seleccionas todos estos datos. Y luego te pide dónde quieres que te muestre los resultados. ¿En una nueva hoja o en la misma hoja? En la misma hoja, aceptar y ya está. Y lo único que tienes que hacer es ahora procesar. ¿Qué quiero saber? Quiero saber cuántos masculinos hay y cuántos femeninos. Facilita. Entonces agarras, le pones a ver dónde está sexo.
lo voy a poner en filas sexo y en valores también sexo. Listo. Resuelto mi asunto. Miren, no necesito contar. ¿Cuántos masculinos había habido? 162 y cuántos, perdón, cuántos masculinos 142 y cuántos femeninos 162. ¿Vale? Tabla dinámica. Ahora puedo saber incluso como aquí no están codificadas, no están con sus valores estas, puedo hacer también otra cosa. A ver, lo voy a borrar esto ahí, pero lo que puedo hacer es, a ver, voy a poner sexo en las filas, en las columnas voy a poner si tienen antecedentes o no. Y en valores voy a poner otra vez sexo. Y miren, mi tablita. Incluso estoy cruzando. Quiere decir, miren, que el femenino, los de sexo femenino, 131 no tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus. Y solamente 31 tienen antecedentes de diabetes mellitus. Entonces, miren, hasta ya me está cruzando. ¿Cuánto he demorado? Segundos. Segundos solamente. Pero esto solamente lo puedes hacer con variables que estén agrupadas o variables cualitativas, por lo pronto. Porque si voy a poner los valores de el peso, por ejemplo, según sexo, lo que me va a hacer es me va a sumar. Y eso no es adecuado. ¿No? A ver, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner acá. Lo vamos a devolver a su lugar. Ya. Y voy a poner, a ver, sexo aquí. Y en las columnas voy a poner peso. Y miren lo que me da. No da, ¿no ve? Porque no está agrupado. No da. Entonces lo que puedo poner acá es, digamos, peso, lo voy a hacer aquí y lo voy a poner acá. Miren cómo me ha hecho. Me ha sumado los pesos, entonces no es conveniente porque no están agrupados los datos. Entonces, cuando ustedes tengan sus, vamos a hacer un repaso de esto, su base de datos, que ya esté con sus categorías, como en este caso masculino. Acá tenemos los antecedentes familiares. Acá 1 significa soltero, 2 significa casado y no sé qué. No lo vamos a utilizar todavía. Acá el nivel de instrucción 1 significa básico. Después lo vamos a ver. Lo único que tienen que hacer, como les decía, y les va a servir esto para el resto de su vida, insertar tabla dinámica. ¿Qué les está pidiendo? Que selecciones la tabla dinámica. Hay otras cosas más rápidas, pero esta es, digamos, la más técnica. Seleccionas y te dice dónde quieres que te muestre los resultados. ¿En la misma hoja o en nueva hoja? En la misma hoja. Listo. Y después lo único que tienes que hacer es llevar. Aquí están las variables. ID es el número de identificación, el número correlativo. No nos sirve. Pero aquí tengo sexo, edad, nivel de glucosa, estado civil, peso. Solamente que no están bien procesadas. Entonces puedo hacer, quiero poner, a ver, antecedentes lo voy a poner en, perdón, lo vamos a llevar ahí. Esto también lo voy a llevar ahí. Ya, listo. A ver, antecedentes lo voy a poner en las filas. En las columnas voy a poner sexo. Y miren, ahí está. Ya me está mostrando. ¿Qué cosa me va a mostrar? Miren. Aquí me está poniendo los antecedentes, sin antecedentes, con antecedentes, sexo, femenino, masculino, y aquí el total general. Ahora, ¿qué quiero en los valores? Bueno, quiero sexo. Y lo pongo sexo, y ya está. Y de aquí puedo sacar los datos y me hago una tablita, o me hago un gráfico, le puedo poner porcentajes y lo que sea, en un ratito. Ya estaría mi procesamiento de datos. Eso les va a servir para que hagan tablas de distribución de frecuencia o también para que hagan gráficos. Con estos datos perfectamente puedes hacer gráficos y tablas de distribución de frecuencias y no vamos a detenernos. ¿Qué más puedes hacer con el Excel? Con el Excel también puedes calcular las medidas de tendencia central o de dispersión. Puedes calcular promedio, mediana, todo lo que quieras puedes calcular. Pues lo único que tienes que hacer, y esto también apréndanse, solamente es igual y escriben pro. Aquí está pro. Promedio, doble clic.
¿Promedio de qué quieres saber? El promedio de la edad. Entonces seleccionas los datos y listo. Ya tienes el promedio. ¿Cuánto había sido el promedio? 45. Haces lo mismo. Igual mediana. ¿Dónde está? Aquí está la mediana. Otra vez seleccionas tu variable y listo. Tienes la mediana. Y podrías hacer del rango, puedes calcular el valor mínimo, el máximo. ¿Cuál ha sido el valor máximo? Igual, máximo, aquí está, máximo, el valor máximo de la edad, debe decir, ¿quién debe decir más viejito? 66, creo que es. 66 años. 70 había sido. Y el más joven que hemos encuestado, entonces, min, lo mismo. ¿Ya está? El rango, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. 70 menos 18, y ya tienes tu rango. Puedes calcular la desviación estándar también. ¿Cuánto la desviación estándar? Igual, anotas, es donde está. Esta es la desviación estándar. Otra vez, seleccionas. Y tienes la desviación estándar, que había sido 15 años. Facilísimo, ¿no? Ahora, también te permite, lo que decían sus compañeras, ver la correlación. Pero en este caso, correlación, más fácil en esto es de las variables cuantitativas. Entonces, puedes calcular el coeficiente de correlación de dos variables cuantitativas. Pearson, por ejemplo, puedes calcular, pones igual Pearson, aquí está Pearson. Entonces, ¿entre qué variables? Entre peso y talla. A ver, entonces, entre peso y talla. Primero selecciono el peso. Eso. Ustedes ven ahí, me pide punto y coma. Entonces ya tengo el peso. Ahora punto y coma. Ahora tengo que seleccionar la talla. ¿El peso y la talla están relacionados, sí o no? Sí, pero como es población adulta, probablemente no se observa. Dos columnas, peso y talla, y ya tengo mi... ¿Por qué no me ha dado esto? Doctor, disculpe, ¿será que puede ser un poquito más grande su imagen? Por favor, no logro ver muy bien. Por favor. Ahora, Gracias, doctor. algún error ha pasado. F. Ah, sí. A ver, ¿dónde está? Aquí hay algún... Eso es F. A ver, haremos de otra forma. Otra forma de hacer es, te vas acá, funciones, y acá buscas qué funciones quieres. Nos pones estadística, digamos. ¿Dónde está estadística? Estadísticas, y buscas el coeficiente de Pearson. Aquí está, ver, prueba, pronóstico, percentil, aquí está Pearson. Aceptar. Matriz 1. Entonces seleccionas tu matriz 1, que es esta, peso. Eso ya les había mostrado en el semestre pasado. Peso. Enter. Ahora la matriz 2, que es la talla.
Otra vez. Talla. Ahí está. Aceptar y ya tienes tu Pearson. ¿Cuánto había sido tu Pearson? 0,32. ¿Hay o no hay asociación? Y el año pasado, en el semestre pasado hemos visto, si es menos de 0,5 hay asociación, solamente que es asociación débil. Entonces, en este ejercicio, entre el peso y la talla de estas 304 personas, que ya no van a crecer, miren, son de 18 a 70 años, la correlación es débil, 0,32. Ahora incluso puedes hacer un gráfico, ¿no? Les decía que también ustedes pueden agarrar y pueden hacer gráficos. Y en este caso también ustedes pueden demostrarme a través de un gráfico si hay o no hay asociación. Gráficos, en este caso, este sería, ¿no? El gráfico de dispersión, este. Y ahí está. Miren. ¿Hay o no hay asociación? Hay asociación, pero débil, ¿no? Porque se están agrupando todos los datos en esta parte y que es una línea que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. No se ve bien. ¿Por qué no se ve bien? Porque aquí está empezando de cero. Por eso no se ve bien. Está empezando de cero. Acá, ¿habrá alguien con peso cero? No. El menor peso debe ser 40, entonces debería empezar de acá. Y lo que se puede hacer también es modificar eso, ¿no? Se puede modificar también eso. A ver, acá mínimos. Entonces acá le podemos poner mínimo 40. Miren cómo ha cambiado. Ha cambiado. Ahora esto. Mínimo, ¿cuánto? 1,40 también lo pongamos mínimos. Ahora, incluso le puedo poner una línea de tendencia. Listo, ahí está. ¿Hay relación? Sí hay relación, solo que es débil. ¿Se acuerdan que les dije cuando la variable está asociada con la otra, esta línea es vertical, ¿no ve? Así, no vertical, pero oblicua. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, así. Asociación positiva. Entonces hay muchas cosas que pueden ustedes explotar del Excel. Pueden calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pueden hacer gráficos y los gráficos por si acaso son más bonitos, más elegantes, más en el Excel. ¿Está bien? Ahora nos iremos a algo más sencillito. El SPSS. Voy a cerrar esto y después les voy a compartir. Están observando mi pantalla principal del SPSS. Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a importar mis datos que lo tengo en Excel. Me voy a archivo, leer datos. A ver, ¿dónde están? Abrir datos. Abrir datos. Y por si acaso, cuando ustedes lo dejan acá en SPSS Statistic, bajo este formato SAP, no va a aparecer Excel, entonces tienen que buscar, tienen que ponerlo Excel. Ahora sí voy a buscar, ¿dónde está mi base de datos? A ver, ¿dónde lo tenía mi base de datos? Pues voy a buscar. Aquí en escritorio, docencia, nutrición, aquí creo que tenía una base de datos. Aquí hay Epinut, ok, base de datos sin códigos. Ok, base de datos con códigos. Ese abriremos. Aceptar.
¿Pueden observar mi base de datos? Sí, ¿no? Sí, doctor. Aquí están mis variables. ID no es una variable, le voy a eliminar. Sexo, edad, nivel educativo, estado civil, peso, talla, nivel de glucosa y antecedentes. Pero está en código. Entonces eso les voy a mostrar cómo vamos a corregir eso. Aquí están las bases de datos. Eran 304, ¿se acuerdan? 304, exactamente los 304. Pero estaba codificado porque lo he trabajado en códigos. Probablemente de ustedes no esté así. Entonces, esta variable la voy a eliminar. Sexo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a cambiar las variables. Miren, si ustedes ven acá, sexo está como número 1 y 2. Pero según los códigos que he utilizado, probablemente ustedes no hayan utilizado, es que el 1 es varón y el 2 es mujer. Entonces, voy a cambiar eso. Entonces, me voy acá. A ver, otra vez voy a valores, y voy a poner 1, va a ser masculino. Añadir. 2 va a ser femenino. Añadir, aceptar. Ahora vean qué ha pasado. Ha cambiado. Ahora sí. Miren cómo cambia. Entonces, si ustedes quieren ver el código, hacen clic acá. Un número y una letra. Entonces, ahorita está mostrando ya la variable tal como es, masculino. Pero si yo no quiero ver eso, tanta letra, mejor número, lo pongo esto. Entonces, 1 ya sabemos que es masculino y 2 es femenino. Listo. La edad no hay ningún problema. La edad no hay ningún problema. El nivel educativo, sí. Está codificado también el nivel educativo. Entonces, vamos a ponerle los valores. A ver, entonces, nivel educativo. Valores, otra vez. El 1 va a significar primaria, añadir. El 2, secundaria. El 3, técnico, digamos. El 4, licenciatura. Y el 5, posgrado. Añadir, aceptar. A ver, voy a ver qué ha pasado con mis datos. Aquí está. Ya está, miren. Primaria, secundaria, posgrado, técnico, todito ya está codificado. Entonces, si no quiero ver eso, no me gusta, entonces lo pongo ahí y ya está. Estado civil, lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Me voy a mis variables. Estado civil, ¿dónde está? Valores, ahí está. 1 va a significar soltero. 2 va a significar casado. Añadir. 3 va a significar concubino. 4 va a significar divorciado. Y 5 va a significar viudo o viuda. Añadir, aceptar. Verificaré. Ya está, miren. Ya está. Eso no hay ningún problema. Talla tampoco. El único problema en talla y la glucosa es que tiene muchos ceros, ¿no? Tantos ceros. Lo vamos a corregir. Antecedentes, lo mismo. Entonces, acá en vista de variables, era antecedentes. Entonces, valores. 1 con antecedentes familiares. Añadir el 2 es sin antecedentes. Añadir, aceptar. Eliminaré en donde habían, creo que en el peso había, ¿no? Muchas, no, en la talla.
Miren, 15 decimales. Le pondré 2 decimales. Y acá anchura, la talla máximo 3 ceratos. Listo. Lo mismo para la glucosa. Ancho cuánto, máximo 3. Y decimales, primero está. Decimales le pondré 2, 3. Listo. Veré mis datos. Han desaparecido esos decimales, ¿se acuerdan? Ya tengo toda mi base. ¿Hasta acá me han entendido lo que he hecho o no? Sí, doctor, yo tenía una duda. En la parte de lista de variables, Ya. nuestros datos de nosotros en la columna tipo salía, digamos, el sexo salía en cadena y nosotros lo hemos puesto valores, como usted lo puso, 1 masculino y 2 femenino, y Ya. se cambió los datos de vista de datos, se cambió 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luego, eh, queríamos relacionar las dos variables, digamos, sexo con peso, o sexo y talla, digamos, que es una variable de cadena y la otra es numérica, y no nos dejaba. Y no sabía si era por la columna medida, porque las variables que eran numéricas nos salían en escala y las variables que tenían letra nos salían nominal. Entonces lo intenté cambiar de nominal a escala perdón, lo intenté cambiar de cadena a numérico y se me borraban los datos. A ver, en el SPSS, y como hemos visto en el semestre pasado, las variables son de 2 tipos, ¿no ve? Cualitativas y cuantitativas. En el SPSS, las variables de escala son las cuantitativas. No se olviden, escala es cuantitativa, como por ejemplo edad, peso, talla, glucosa, miren, son cuantitativas las escalas. Y las cualitativas, nominales u ordinales, en este caso son nominales solamente, no hay orden, ¿no ve? No hay orden. Entonces son nominales solamente. Y para cruzar una variable cuantitativa con una cualitativa es complejo. Mejor transformaremos primero la variable a una variable cualitativa, y 2 cualitativas puedes cruzar o 2 cuantitativas te puedes cruzar. Eso es lo más fácil, lo demás es más complejo. No nos vamos a meter, pero enseguida les voy a mostrar. Ya, les voy a mostrar eso. A ver, haremos eso. Para hacerlo bien sencillito. El tipo de variable va a ser numérico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando códigos, acuérdense de esto, estamos utilizando códigos. Miren, todo es número, todo es código. Entonces siempre va a ser numérico cuando utilizamos preguntas cesadas, porque estas son cesadas. Soltero, casado, vida. Entonces va a ser numérico, acuérdense eso. Y solamente vamos a utilizar en cadena cuando la pregunta va a ser abierta. Es decir, a ver, ¿cuál es el aspecto más importante que debería tener un docente, digamos? Es la pregunta. Entonces te dirá la puntualidad, el dominio, no sé qué. Entonces ahí puedes hacer en cadena, incluso le puedes poner el número de letras que debería tener la respuesta. Entonces, por lo pronto, considerando que esto no es un diplomado, una maestría en estadística, solamente un tema, cuando es la pregunta abierta, cadena. Y aquí pónganle el número de palabras que quieran, 200, 150, etc. Y las demás van a ser numéricas. ¿Por qué? Porque estamos codificando, no se olviden eso. Anchura se refiere ya al ancho que va a tener el código. Por decir, sexo. El sexo hemos dicho que el código es 1 o 2. Entonces el ancho debería ser 1. Porque va a ser un solo número. Está bien. No me da porque primero esto me pide. 0. No necesita decimales. Entonces aquí yo le puedo poner 1. Se refiere al número de caracteres que van a ser al código. En este caso el código es 1 o 2. Entonces es un solo número. Lo mismo para la edad.
Para la edad ya no será 1, porque seguramente puede encontrar personas con 8, 9, 5 años, que sería un solo carácter, la anchura sería 1, pero puedo encontrar personas que tengan 28, 38, ahí sería el ancho, sería 2. O tal vez pueda encontrar alguien que tenga más de 100 años, 101 años. Hoy por ejemplo, veía en la tele de que había de 102 años, ¿no? Entonces lo puedo poner esto, decimales 0, ¿cuánto sería esto? 3. ¿Sí? El nivel educativo, lo mismo. Esto es código solamente, entonces aquí será máximo 1. El estado civil va a ser lo mismo, ya no nos vamos a detener, pero es lo mismo. El peso, mejoraremos nomás, ¿no? Estado civil, como está codificado 0, aquí máximo va a ser 1. Porque, ¿se acuerdan del código? 1, 2, 3, 4, 5, nada más. El peso, ¿cuánto de ancho va a tener? ¿Encontraremos a personas con 98 kilos? Sí. Ancho 2, pero también podemos encontrar personas con más de 100 kilos, entonces el ancho va a ser 3. Ahí, alguien que pesa 110, 3. Decimales, sí, puede alguien tener decimales, puede poner 2 decimales. La talla, depende en qué está. Lo puedo dejar con 3 y también 2 decimales. El nivel de glucosa también 3, no creo que alguien tenga más de 1000, ¿no ve? Lo puedo poner 2 decimales. Y los antecedentes tendría que ser primero esto, 0, porque solamente un código, sí o no, y le dejo en 1. Listo, eso es lo que tienen que hacer. Etiqueta. Esto no hemos visto. Etiqueta se refiere al nombre o al título con el cual quieres que te procese el SPSS tus datos, porque acuérdense que aquí solamente dice sexo. Estás desumido, incluso aquí no tiene nombre. No sé de dónde han salido estos datos, pero lo vamos a ver, de dónde sale eso. ¿Sí? Estos no sé de dónde se han colado estas variables. Se han colado aquí, miren, variables, estas variables. Seguramente ha salido de Bozar, o vamos a Bozar y Bozar. Ahora sí vamos a ver nuestros datos, nuestras variables, ya no hay, ¿no ve? Entonces acá es el título de tu tabla o de tu gráfico si vas a sacar. Entonces acá sería sexo de los encuestados, digamos. Listo. Le pones así. Acá será edad de los encuestados. Entonces le pondrán el nombre correspondiente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pondrán sexo de los estudiantes de 5º semestre de la carrera, bla, 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 bla. ¿Sí? Edad de los docentes de la Facultad de Medicina. Depende de la variable que ustedes hayan manejado. Entonces acá ponen nivel educativo de los encuestados. Sería estado civil de, y ya lo vamos a dejar así. Sería peso de puntos suspensivos. Sería talla de puntos suspensivos. Sería nivel de glucosa de, ya, y finalmente aquí sería antecedentes miliares de diabetes. Bien, aquí están mis datos. Quiero que me muestre cómo se va a ver. Listo. ¿Hasta ahí está claro? Tengo ya una base lista para hacer el análisis estadístico. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Sí o sí tenemos que, digamos, como usted está haciendo ahorita, en el variable sexo le puso 1 femenino y 2 masculino, digamos. ¿Sí o sí tenemos que hacer eso? ¿O directamente trabajar con lo que está ahí en las respuestas? Depende de cómo lo has hecho en tus formularios del Google. Si en tus formularios del Google ya vienen con sexo masculino, femenino, entonces ya no hay necesidad de hacer todo esto. Sí, doctora, sí, nosotros directo lo hemos hecho porque directamente aparecía sexo femenino y masculino.
Claro, ustedes ya lo han trabajado así en los formularios del Google. Ya. Mientras esto en otras partes, en otros sistemas, por ejemplo, el EPINFO, etcétera, trabaja con códigos. Y yo había trabajado con códigos y estaba así. Pero entonces, incluso algunos ya no necesitarán hacer esto. Sus bases de datos ya va a estar así. Ya va a venir así. Ahora, lo único que me toca es procesar. ¿Qué voy a hacer? A ver, con la edad, ¿qué puedo hacer? Con la edad puedo hacer una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Tabla de distribución de frecuencias. Con el sexo, ¿qué puedo hacer? Lo mismo. A ver, haremos de todas las variables cualitativas, haremos. De todas las variables cualitativas. Entonces iremos a analizar, esto es más rápido, estadísticos descriptivos, frecuencias, y lo único que voy a hacer es, voy a transportar sexo, lo llevo aquí, estado civil lo llevo aquí, antecedentes familiares lo llevo ahí, nivel educativo, las 4, al mismo tiempo puedo hacer. Necesito gráficos, a ver, gráficos de bases que me hagan. Bases. Listo. ¿Quiero que me muestre frecuencias o quiero porcentajes? Quiero porcentajes, no quiero frecuencias. Continuar, aceptar y ya tengo mis 4. Eso seguramente no lo están viendo. Los voy a, porque se cuelga esto y no muestra directamente la otra ventana. Pero les voy a mostrar. Ahora sí. Observan, ¿no ve? Sí, doctor. Primero, un resumen. ¿Cuántos encuestados serán? 304. Entonces tengo 300 datos para la variable sexo, 304 datos para el estado civil, 304 datos para antecedentes familiares y también 304. No hay ninguna pérdida. ¿Se acuerdan? Les dije, algunos datos son erróneos. Edad, 1000. Lo has borrado, ¿no ve? No lo borres todos los datos correspondientes a esa persona, solamente cita que corresponde a la edad. Entonces, si has borrado y está vacío, aquí te va a aparecer como pérdida. A eso se refiere. Pero aquí no hay ninguna pérdida. Miren, en el sexo ya está. Masculino habían sido el 47, 45.7, las mujeres esto, válidos el 100% y está el acumulado. Para el estado civil lo mismo. ¿Cuántos habían sido más? Los casados, miren, los casados habían sido el 88,5%. Los concubinos, no, perdón, me estoy rayando. Este es el acumulado, este es el que vale. O este también. ¿Cuál es más frecuente? Los casados. 65.5% los casados, los solteros 23%, y los divorciados 8.2%, y los concubinos apenas el 3.3%. Antecedentes familiares. Miren, solamente el 19.7% tiene antecedentes familiares de diabetes. Nivel educativo. Técnicos habían sido la mayoría. 40.8%. Secundaria solamente el 35%. Licenciatura el 6.3% y posgrado el 11.8%. Y aquí están los gráficos de todo ello. Solo que son gráficos, como les decía, no son tan atractivos, ¿no? A primera vista. Por eso les decía, esto ustedes lo pueden llevar al Excel o al Word y ahí pueden trabajar, ¿no? O también pueden importarlo. A ver. Lo pueden exportar al Word. Todo este documento al Word y ahí pueden continuar su trabajo. Aquí está, a ver, les muestro otra vez. Archivo, exportar, y aquí dice, miren, Word. ¿Sí? Al Word lo pueden exportar, buscan dónde quieren llevarlo y ahí va a aparecer el Word y ahí van a seguir editando. Como verán, facilísimo procesar los datos. La cosa es hacerlos hablar ahora estos gráficos. Tablas, perdón. No. A ver, ¿desea guardar? No. Ahora volveremos a nuestra base de datos. Listo. Están observando. Ahora haré mis análisis
descriptivos buscando parámetros estadísticos de las variables cuantitativas. Es facilito también. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, esto los establezco, si quieren lo pueden llevar así uno por uno, más fáciles de establecer. Y voy a trabajar ahora con las variables cuantitativas. Listo. ¿Qué quiero de estas variables? Quiero los estadísticos, es decir, los promedios y demás. Entonces hago clic acá en estadísticos. ¿Quiero cuartiles? Sí. ¿Quiero percentiles? No me interesa. ¿El promedio quiero? Sí. ¿La mediana? Sí. ¿La moda también quiero? La suma no me interesa. La desviación estándar me interesa. El rango me interesa. El mínimo me interesa. El máximo también. La simetría no me interesa. Listo. Continuar. ¿Quiero gráficos? Sí. ¿Qué gráficos pediré? Pediré histograma. Como son variables cuantitativas, histograma. Mostrar una curva no me interesa. Continuar. Y ya estaría. Ya tengo todo de los otros datos. Les voy a mostrar. No están viendo, ¿no? Entonces tengo que salir de esto. Y tengo que mostrarles la tabla de la ventana de los resultados. Están viendo mi tabla de resultados. Acá está. Miren, esta tablita está todo. Rapidito, ¿no? A ver, la edad, el peso, la talla y el nivel de glicemia. A ver, ¿cuántos los válidos? 304. Está muy bien. ¿Pérdidos? Ninguno. 0 pérdidas. El promedio de la edad había sido 45-49. El promedio del peso, 70 kilos. La talla promedio, 1.58. El nivel promedio de glucosa, 100.6197 miligramos por decilitro. La mediana, sus valores. La moda, es decir, el valor que más se repite, está acá. La desviación estándar tenemos acá. El rango, la diferencia entre el valor mínimo y mínimo, lo mismo. El valor mínimo, el más joven tiene 18 años. El peso más bajo es 42. El más petizo, la más petiza, 1.38. Miren, hipoglicémico, ¿no? Con 55. Glicemia alto. Y el más alto, nivel de glicemia, ¿no? Y según la talla, 1.84 y peso, miren, 108 kilos. Los percentiles, el percentil 25 o cuartil 1, el percentil 2 o mediana también, y el percentil 3, perdón, estoy rayando. Este es el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. O percentil 50, perdón, 25, percentil 50 y percentil 75. Ya tienes todo esto, lo único que tienes que hacer es copiar esto. Y decir, el peso promedio de no sé quiénes está. La mediana es tanto, nada más. Ahora vienen las tablas, pero miren, semejantes tablas. Edad de los encuestados. Esa tabla de un chorizo. No puedo poner esto ahí. ¿Por qué me ha salido esta tabla así? Porque no está agrupado. No está agrupado. Lo mismo para el peso. Otro chorizo, miren, semejante tabla. No puedo. Es que no está agrupado. Es que cada clase, miren, 18 años tiene 6, eso tiene 3, entonces tengo que agrupar. Pues me falta agrupar, no he agrupado. La talla, lo mismo. Nivel de glucosa, miren, semejante tabla. Y aquí están los gráficos. El histograma, el peso, la talla, el nivel de glucosa. ¿No? Ahora viene la pregunta, ¿y cómo voy a agrupar? Bueno, vamos a ver cómo vamos a agrupar. Eso más les voy a mostrar para ver cómo se agrupa. Aquí está. A ver. Quiero agrupar la variable edad. ¿Cómo lo hago? Entonces me voy a transformar agrupación visual. Otra vez. Transformar agrupación visual. Y me aparece esto. ¿Qué quiero hacer? La edad.
edad continua. Listo. Para la variable agrupada que está acá, no tiene nombre, entonces tengo que ponerle un nombre, porque estoy creando una nueva variable, pero agrupada. Entonces sería edad agrupada. Listo, edad agrupada. Aquí me está diciendo que el valor mínimo es 18 y el valor máximo es 70. Creo puntos de corte. Hago clic acá, crear puntos de corte. Posición del primer punto de corte. Era 18, lo pondré en 20. Número de puntos de corte. Ya que sea mi tabla de 7 que sea. La anchura va a ser 7. Está bien, pero no me alcanza, miren. Posición del último punto de corte es 63. Y acuérdense que aquí es 70, no va a haber espacio para esto. Entonces lo que puedo hacer es poner aquí, puedo quedar con 7. Aquí lo puedo poner 10. Ahora, ¿cuánto va a ser el máximo? 80. Esto es 70, da, aplicar. Crear etiquetas, resuelto, aceptar. Las especificaciones de agrupación crearán una variable extra, aceptar. Ya, aceptar. Ahorita les muestro. Y miren, están observando, ¿no ve? Ya se ha creado una nueva variable. Y es la edad agrupada. 71, 70, etcétera. Miren, ya he creado. Ahora, ¿cómo se va a visibilizar ahora esto? Ya no va a ser ese chorizo de tabla, ¿no? Entonces me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Lo que quiero es la edad agrupada. Entonces ya no pongan esta edad, porque esta edad es la edad no agrupada, les va a salir el chorizo. Entonces tienen que poner acá edad agrupada. Ya está agrupada, lo llevo allá. Frecuencias, directamente aceptar. Y miren, no están viendo porque he cambiado de ventana, dejar de compartir, ahora sí. Y aquí está mi tablita. Edad de los encuestados agrupados. Ya no es ese chorizo, ¿no ve? Que podía entrarte en 2 o 3 horas. Ya está agrupado. ¿Cuántas clases tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Están los 304. Aquí está el porcentaje válido y el acumulado. Entonces, ¿cómo he hecho? He agrupado la variable edad. Lo mismo puedo hacer para las otras variables, porque si no te va a salir un chorizo. No está agrupado. ¿Está bien? Haremos un receso de 15 minutos. ¿Están de acuerdo? Está bien, doctor. Ya, nos vemos, son las 8:20, 8:35 nos vemos. Les voy a mostrar ya en la parte de asociación. Asociación de variables, lo que preguntaba su compañera. ¿Ya? Está bien, doctor. 20 minutitos. No, perdón, 15 minutos. Gracias, doctor.